entender lo que estamos leyendo. O sea, el texto es la audiencia. Entonces, les había recomendado que debemos tener más práctica con textos escritos. Hay varias maneras de aprender, ¿no? Es el back que se conoce, es los visuales, los auditivos y los kinestésicos. En este caso tenemos que ser visuales, un poco visuales, pero a través de un texto escrito. Debemos leer a través de la vista, entender lo que trata de transmitir el texto y poder un poco de repente parafrasearlo, ¿no? Parafrasearlo significa decir lo que más o menos dice el autor, pero con otras palabras. O de repente agregar algo, pero referido a lo que dice el texto. Entonces, es muy bueno estar ensayando eso, es muy bueno estar entrenando eso. Y uno de los, o dos de los instrumentos o insumos más básicos que les he mencionado es el Currículo Nacional de la Educación Básica y vamos a decirlo así, la programación de educación secundaria, que está aprobado por una resolución, si no me equivoco, la 649. Esos dos documentos, ¿qué insumos me dan? El Currículo Nacional de la Educación Básica me da principalmente el perfil del egreso. El perfil del egreso en términos de competencias o de propósitos, ¿no? Entonces tenemos 29 más 2 competencias que son transversales, tenemos 31 competencias. Y por más que el ministerio diga que, bueno, debemos tratar de desarrollar todas las competencias, de todas maneras, a determinadas competencias le corresponde una determinada área curricular. O sea, un área curricular se enfoca en ciertas competencias. Por ejemplo, el de matemáticas tiene de las 31, 4 competencias ahí, el de matemáticas. Entonces, el matemático no puede, o el alumno que está aprendiendo matemáticas, y principalmente el profesor, no puede abarcar generalmente todas las competencias y se concentra en 4. Y esas 4 competencias son las competencias del área. Entonces, ahí un poco se llega a entender, se deduce o se infiere de que en el pensamiento de nuestros jóvenes estudiantes ya es más, vamos a decir así, especializado. Es decir, ya el alumno, el joven o la jovencita de educación secundaria y no solamente ve el bosque, sino ya se concentra a estudiar los detalles del bosque. Por ejemplo, cuántos árboles, qué tipo de árboles, qué tipo de relación existe entre la parte de las plantas y los animales que podrían existir ahí, y de los diferentes tipos de animales y de tipos vegetales que podrían existir, ¿no? Cómo es esa relación que se llama más o menos equilibrio del ecosistema. Entonces, ahí ya es capaz el estudiante de entrar a esos detalles, ya para concentrarse y poder sacar algunas conclusiones y algunas inferencias de ese estudio. Entonces, en secundaria ya el trabajo ya es un poco más especializado, es más profundo. Igual pasa en primaria, ¿no? Pero igual la cuestión es de que el trabajo se realiza de manera un poco fragmentada. El ministerio ha tratado de solucionar este problema ahora este año con la publicación de las experiencias de aprendizaje, pero que abarcan diferentes áreas. Una de ellas, y les he dicho, colegas, uno de los más instrumentos que deberían más usar es lo que se ha publicado para las vacaciones de los estudiantes, la carpeta de recuperación. ¿Lo han leído? Ahora, yo les digo, no, la carpeta de recuperación hay una E, hay una F. Entonces, si agarran la E, lo que la UGEL ha policopiado y ha entregado a las instituciones educativas de secundaria, ahí no van a encontrar experiencias de aprendizaje separados para cada área, sino van a encontrar experiencias de aprendizaje que unen o articulan diferentes áreas. Eso es un instrumento básico, colegas, que va en línea con la tendencia actual. Y en la prueba única nacional yo estoy seguro de que va a haber bastantes ítems referidos a esta emergencia sanitaria y al tratamiento pedagógico que hemos dado en esta emergencia sanitaria. Es decir, bastante énfasis en la evaluación formativa, en la retroalimentación y en el manejo de las evidencias.
O sea, cómo manejo, cómo trabajo las evidencias, qué es lo que voy a priorizar al analizar esas evidencias, ¿no? En función a ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Ahí es la base. Entonces, nosotros jóvenes, perdón, colegas, tenemos que, si soy de matemática, tengo que estudiar bien a detalle las competencias que toma matemáticas, que he dicho que son 4, ¿no es cierto? Es el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas debe saber perfectamente qué significa cada una de esas competencias y dentro de esas competencias qué capacidades trabaja en esta competencia. Y en función a ello también los estándares de aprendizaje. Eso es básico. Profesor de matemáticas o profesora de matemáticas que no sabe, que no tiene una idea más precisa de sus competencias y sus capacidades, va a tener dificultades para resolver los casos que el ministerio va a traer. Algo de eso en las preguntas que ahora vamos a resolver, vamos a exponer y resolver, viene eso. Enfocado de repente en una determinada área, pero que en términos generales nos da ese mensaje. Vuelvo a repetir, ahora con, digamos, el área de comunicación. Profesor o profesora del área de comunicación que no sabe, perfectamente, ¿no? Que no domina perfectamente sus 3 competencias, como profesora, como profesional de la educación, y por tanto sus capacidades, entonces va a estar en problemas con ello. Si no sé, por ejemplo, qué o cuál es el estándar de aprendizaje para el 6º ciclo de la competencia, por ejemplo, comprensión oral, está hablando de comunicación, entonces no voy a poder resolver los casos que me van a dar. Porque ahí es muy esencial, colegas, estar adentrado en esas definiciones de las competencias específicas de nuestras áreas. El profesor de arte que no domina sus 2 competencias y sus capacidades y por tanto sus estándares, entonces también va a estar en dificultades. A estas alturas, ustedes supongo ya saben de que los estándares de aprendizaje están por cada competencia. No puede haber un estándar para 2 o más competencias. Un estándar, una competencia y por ciclo. Y ustedes saben, y estoy seguro también que ya conocen bien esto, que nosotros atendemos 2 ciclos, el 6º y el 7º de la educación básica regular, ¿no? El ciclo avanzado en lo que es educación básica alternativa, ¿no es cierto? Y en educación básica especial ya el trato es un poco diferente. Entonces, colegas, eso es muy importante. Y para eso, ¿qué documentos debo leer? Para saber de las competencias y de sus estándares, leo el currículo nacional. Para saber en detalle los estándares por cada competencia de mi área, si soy de CIT, si soy de matemática, comunicación, desarrollo personal, ciencias sociales, debo agarrar a la programación curricular de secundaria. Entonces, eso debe ser, debe formar parte del bagaje o vamos a decir así, como una carpeta especial preparado en su computadora, el cual ustedes puedan acceder en cualquier momento de acuerdo a la necesidad que tengan para poder repasar, para resolver un problema. Y ahora vamos a hacer un poco de eso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Vamos a iniciar con el tema, con esas recomendaciones. Hoy día vamos a trabajar la manera como es que se toman decisiones. Y vuelvo a repetir, hemos hablado que la evaluación formativa nos permite recoger información, valorar esa información y tomar decisiones en función a la información que recogemos. Entonces, ¿cómo debemos tomar esas decisiones? De hoy día se trata este tema. Y uno de los aspectos muy básicos es el tema que ya les he mencionado. Las evidencias que ahora, desde el año pasado, aunque en realidad hace 2 o 3 años atrás, ha tomado bastante fuerza, pero que ustedes no vayan a pensar que es un tema, es un concepto que solo ha aparecido para esta situación, para este escenario de emergencia sanitaria, y que una vez que pase este contexto, esa coyuntura, ese escenario, y volvamos a la educación presencial, el tema de evaluación formativa, retroalimentación, manejo de las evidencias, va a quedar ahí, no, sino que estos temas que he mencionado son independientes de la manera como se trabaja en el sector de educación, sea virtual o sea de manera presencial, sea a distancia, mixta o de manera presencial, independientemente
No vayan a pensar que después termina esta etapa de emergencia sanitaria y volviendo a la presencialidad las cosas van a cambiar. No, ahora tenemos mayores posibilidades de tener. Y un factor, un aspecto positivo de esta emergencia, sacando todo lo malo que nos ha traído, un aspecto positivo es que ahora nuestra autonomía ha mejorado un poco. Y esa autonomía nos está permitiendo, pues, adentrarnos en esos temas, a la fuerza, porque tenemos que trabajar con los estudiantes. Entonces, cuando trabajamos con los estudiantes en este escenario, tenemos que agarrarnos de ello para poder trabajar adecuadamente con los que pueden, ¿no? Porque no todos los estudiantes también tienen las posibilidades de acceder a las diferentes plataformas virtuales que tenemos. Por ejemplo, una de ellas, la que estamos usando ahora de la universidad en esta sala de Google Meet. Entonces, colegas, vamos a empezar con ello. Les voy a presentar, voy a compartir pantalla. Tres cosas. Uno, vamos a ver algunas cuestiones teóricas, a ver una diapositiva. Después vamos a presentar una prueba a través de los 5 ítems que se ha diseñado. Y después vamos a entrar a un rato al documento que nos da la programación de secundaria para poder ver de dónde sacamos la información. ¿Ya? Ok, vamos entonces, ya deben estar ustedes viendo mi pantalla en línea. Voy a mostrarles acá, este documento es la prueba. Vamos a comprobar nuestros conocimientos sobre algunos aspectos, principalmente en el manejo de las evidencias. Otro documento que vamos a trabajar es un ejemplo de una experiencia de aprendizaje. A ver, ¿dónde está ese ejemplo de experiencia de aprendizaje? A ver. Es un ejemplo de una experiencia de aprendizaje. A ver, lo voy a buscar. A ver, la evaluación diagnóstica. Evaluación diagnóstica, esta. Ya, vamos a ver entonces un ejemplo de una experiencia de aprendizaje y vamos a ver qué relación hay entre las competencias, las capacidades, los estándares, los criterios de evaluación y las evidencias. Eso es muy importante. Ese es el segundo punto. En el tercer documento que vamos a trabajar es la diapositiva de el manejo de la evaluación, pero para tomar decisiones, es decir, el análisis y el manejo de las evidencias. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 o 4 documentos que vamos a hablar. Y de vez en cuando vamos a ir a la 649, que es la programación de educación secundaria. Todos, creo acá, somos de educación secundaria. Y por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta la programación de educación inicial, ni de primaria, ni de educación básica especial, sino la de secundaria. Entonces, ese, vuelvo a decir, también otro elemento que debe formar parte de sus archivos personales que ustedes tienen en su computadora. Bien, a ver, vamos a empezar un poco con este ejemplo. A ver, la experiencia de aprendizaje. Yo quiero que se concentren en esta parte, en lo que voy a mostrarles en estos momentos. Voy a agrandar un poco más para que ustedes puedan ver. Ya. Esta experiencia de aprendizaje ha sido extraído de una experiencia de aprendizaje de la carpeta de recuperación. En este caso, esto es de segundo grado y se ha agarrado entonces la carpeta de recuperación de primer grado, la E, carpeta E. La F no, sino la carpeta E. Y dentro de esta experiencia de aprendizaje que se llama Conservamos y Promovemos Nuestra Biodiversidad, se trabaja diferentes áreas, a través de diferentes actividades. Parte de una situación significativa, ya hemos dicho eso, son elementos de la experiencia de aprendizaje, eso ya hemos trabajado en otra sesión, en una fecha anterior. Entonces, aquí nos habla sobre la diversidad biológica en el Perú, ¿no es cierto? Que nos da recursos naturales, pero estos están en riesgo, están amenazadas sobre todo sus especies, tanto animales como vegetales, ¿no? Y está surgiendo, por ejemplo, el tema del calentamiento global, ¿no? Por lo tanto, la pérdida de la biodiversidad. Entonces, eso más o menos en líneas generales, nos hace ver esta situación significativa. Miren, más o menos la lógica ya, colegas, por favor. La lógica, no estamos partiendo de la competencia.
Antes se partía de la competencia, ahora no. Ahora se parte de una situación significativa que debe tener contexto, debe tener producto, debe tener retos y debe estar planteado o en función a ciertos sujetos. ¿Ya? En este caso el sujeto es el ecosistema, ¿no? No es Juan, no es Pedro, no es los internautas, no son las autoridades políticas, no, sino es el ecosistema. En este caso es un sujeto que no es persona, ¿no? Bueno, y recién después viene el propósito del aprendizaje. ¿Sí? Una vez que hemos planteado eso. Entonces, acá están los retos. Los retos se expresan o se esbozan a través de interrogantes. Por ejemplo, la primera, ¿qué podemos o qué acciones podemos proponer para conservar y promover el cuidado de la biodiversidad en el ecosistema, ¿no es cierto? Entonces acá entrará, por ejemplo, manejo de recursos, entrará ciencias sociales, entrará ciencia y tecnología, entrará de repente matemáticas. Entonces, a partir de esta pregunta, miren, ojo, otra vez repito, la lógica. Recién voy a entrar a través de qué áreas me van a permitir desarrollar estos retos, ¿correcto? O sea, primero parto del reto y después defino las áreas. Y por lo tanto, si defino las áreas, defino las competencias. Colegas, bastante atención en esto, ¿ok? ¿Qué relación hay entre calentamiento global y pérdida de la biodiversidad? Esto más específico para CIT, pero también puede entrar comunicación a través de la producción, por ejemplo, de un tríptico o de un organizador visual, un mapa mental, un mapa conceptual, algo así. Entonces entran también varias áreas acá. Después, ¿cuáles serían las causas de la extinción de las diversas especies en el último siglo? ¿No? Esto podría entrar con ciertas tablas estadísticas para ver frecuencia, para ver porcentajes. Entran matemáticas también acá, ¿ok? Entonces, a través de la estadística, tablas de frecuencias y, por supuesto, ciencia y tecnología. ¿Por qué crees que se sobreexplotan los bienes naturales? Aquí, ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Manejo de los recursos, manejo económico, por ejemplo. Entra desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo informamos de la sobreexplotación de recursos? Ahí entra comunicación, entra matemáticas a través de tablas de frecuencias, etc. ¿Cómo esta diversidad nos proporciona bienestar emocional? ¿Y de qué manera las tecnologías contribuyen a que las especies puedan crecer en zonas diferentes de sus hábitats naturales? Esto aquí entra desarrollo personal, por ejemplo, al hablar de bienestar emocional. Entonces, estos son los retos, ¿ok? Entonces, parte de la situación significativa. Y aquí está el producto. A partir de esta situación, tu reto será elaborar un tríptico. Este es el producto, un tríptico. Pero en ese tríptico va a contener diferentes elementos, donde cada área va a aportar a ese tríptico. Pero al área de comunicación le dará la forma, se verá ahí qué partes tiene el tríptico, qué tipo de letras debería entrar, etcétera, etcétera. Acá esto ya hemos hecho, colegas, esto ya hemos hablado en una sesión anterior. La situación, empezamos por ahí. Pero yo quiero que ahora que nos concentremos a los propósitos y dentro de ellos a la competencia, al estándar y al enfoque transversal. Bueno, el enfoque transversal lo vamos a ver. Ustedes están viendo acá, la competencia es un área y el estándar, por lo tanto, es el estándar de esa competencia, de esa área. Explica el mundo físico basado en conocimientos activos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. O sea, esta programación, ha sido para el área. Si fuera para el área, podría poner de repente produce tejo materno, por ejemplo, ¿no? Si es de matemáticas, podría decir, no manejo mucho, pero hay una competencia referente a la estadística, la probabilidad y la incertidumbre. Ahí entraría, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Arte también puede entrar, educación para el trabajo también entra desarrollo social, al ver, por ejemplo, la parte económica, ¿no? Pero ahora estamos concentrándonos en esa competencia como ejemplo. Pero yo no voy a eso, no le estoy pidiendo que ustedes sean del área de CIT, sino le estoy pidiendo que sigan la secuencia lógica, ¿ya? Acá el estándar, aquí está. ¿De dónde sacamos ese estándar? A ver, les he hablado de la
resolución ministerial o viceministerial, si no me equivoco, la 649, ¿cierto? Ya, estoy ahí en esa pantalla. Esto es la resolución, a ver si es vice o es ministerial. No dice, pero es la 649 del 2016. Ya, ojo. Esto es un insumo básico para todos nosotros de educación secundaria. Persona que no tiene eso, profesional que no conoce esto, entonces va a tener dificultades. Entonces, esto es ahora, tiene 259 páginas, profe, ¿cómo voy a leer 259 páginas? Podrían decir ustedes. Ya les he dicho, colegas, en sesiones anteriores que debemos tener también la capacidad de seleccionar, de identificar dentro de un cúmulo grande, dentro, digamos, de un océano, decidir dónde me concentro, en qué parte me concentro, de tal manera que el océano no va a absorber mis energías, sino una sola parte de ese océano. O sea, ustedes se dan cuenta que no podemos, de manera muy específica y especializada, detallada, no podemos estudiar todo el océano. O sea, no podemos estudiar de esa manera el todo, sino que debemos fraccionar ese todo en ciertas partes. ¿Ok? Entonces, eso es el método deductivo, ¿no es cierto? Divide y vencerás. Entonces, hay que dividir este documento. El nivel de educación secundaria, esta parte sí es de lectura para todos, ¿no es cierto? Los ciclos que atienden el nivel de educación secundaria, hemos dicho 6 y 7, es de lectura obligatoria. Los enfoques transversales en el nivel de educación secundaria, ¿cómo se abordan los enfoques transversales? Igual, de lectura obligatoria. Eso no es más de 8 o 10 páginas. ¿Ok? Entonces, continuamos a ver. Orientaciones para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y evaluación formativa. Acá esto también es de lectura obligatoria. ¿Correcto? Todo esto es obligatorio. Tampoco no te va a superar más de 10 o 15 páginas. Después tenemos la tutoría, que también es transversal, también es de lectura obligatoria, ¿no es cierto? La tutoría y orientación educativa en el nivel de educación secundaria, cómo trabajamos la tutoría con estudiantes y con las familias. Los espacios y materiales educativos y rol del adulto, también esto, aquí entra Piaget, ¿no es cierto? Al hablar de las características de los estudiantes de secundaria. Entonces, eso también de lectura obligatoria. Vamos a ver hasta qué página llega este numeral 5. Hasta ahí es general. Hasta ahí es general. A partir de acá ya es de acuerdo a tu área. Si eres de desarrollo personal, te concentras en esa parte. Si eres de educación física, te concentras en esa parte. Si eres de comunicación, te concentras en esa parte. ¿Ok? Ahora, profesor, pero yo enseño en colegio pequeño comunicación y hasta me han dado educación física y también inglés. Pero, ¿cuál es tu especialidad? Pues, ¿y a qué especialidad te inscribiste para la prueba única nacional? Entonces, eso es de acuerdo a tu título pedagógico. Entonces, si tienes un título de comunicación, entonces estás inscrito para el área de comunicación y te concentras, por tanto, en comunicación. En el ejemplo que estoy mencionando, ¿no es cierto? El área de comunicación. Entonces, vayamos abajo, a ver. Bien, cuenten las páginas de la página 4. Vamos a ver todo eso, vamos a llegar hasta la tutoría, que es lectura obligatoria, todo lo que es lectura obligatoria, planificación, todo esto, desde la 4 ya estamos en la 18, tenemos 14 páginas, nos dan un ejemplo, por ejemplo, de una evidencia, y ahora también vamos a dar un ejemplo de una evidencia. Ya, desde la 4, ¿recuerdan? ¿Ah? Desde la 4. Estamos en la 23, ya estamos con la página, ahí está, estamos en tutoría ya. Ya estamos en tutoría. Espacios educativos, materiales, hasta ahí, hasta la página 28. De la 4 a la 28, ¿cuántas páginas hay? 24. Y 24 lo puedes leer en una hora y media. O sea, ahí también vas midiendo tu velocidad de lectura, ¿ok? Pero entendiendo. Y si es posible, pero si tomas notas, haces otras cosas, bueno, será más, pues no, de repente será ya todo en dos oportunidades, divides el tiempo, de repente en 2 o 3 oportunidades, a 1 hora de lectura, en cada una de ellas podrías acabar. Entonces, ya, hasta ahí es general.
Pero acá empiezan las áreas curriculares, ¿no es cierto? Las áreas curriculares, y ahí están todas las áreas curriculares, y lo que les dije, para cada área curricular ya están con competencias. Desde PCC entran con 2 áreas, ciencias sociales con 3 áreas, educación para el trabajo con una única competencia, sociales con 3 competencias, DPCC con 2 competencias, y así, ¿no? Ustedes ubiquen, si son de arte y cultura, tienen 2 competencias. Eso deben dominar. Eso es básico. Si no lo saben y van a ir a su prueba única nacional sin saber bien eso, van a estar en desventaja. Matemática, lo que les dice 4 competencias. CIT, 3 competencias. Religión, 2 competencias. Y después van a venir las áreas, las competencias transversales. Y acá ya algo general, y aquí empieza por el área de desarrollo personal y ciudadanía y cívica. Acá, si eres de esta área de ciencias sociales o desarrollo personal y ciudadanía cívica, tienes que concentrarte acá y desechar el resto. O sea, en las demás páginas ya lo desechas. Entonces, acá está el enfoque del área. ¿Okay? El enfoque del área que ustedes manejan si son de desarrollo personal o centros sociales. Aquí están los enfoques, ¿no es cierto? El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que llevan los seres humanos, la ciudadanía. Son los 2 enfoques, desarrollo personal y ciudadanía, que son los enfoques del área de desarrollo personal. Y sus competencias. Ya, hasta ahí también tienes que tener, acá están sus capacidades, ¿no? Y acá están los estándares. Los estándares acá están. Nivel destacado, ya están en el nivel 8. Recuerdan, no estamos allá. Nosotros estamos en estos 2. En estos 2 niveles. En estos 2 niveles. En el 6º y el 7º. Y la característica de cada estándar es que incluye las capacidades. Incluye las capacidades. Está ahí las capacidades y algo de los desempeños, o sea, a través de los medios temáticos, lo que antes conocíamos como contenidos, o si quieren ustedes pueden llamarlo contenidos también. Por ejemplo, acá está conflicto moral, están las emociones, globalización, ¿no es cierto? Entonces estamos en todo ello. ¿Ok? Entonces, esto es básico. ¿De dónde salió entonces, volviendo al ejemplo que les estaba mostrando, este ejemplo de una experiencia de aprendizaje para 2º grado en el área de ciencia y tecnología? Salió de esto. Salió de la resolución ministerial, las 649. ¿Y salió de qué área? Salió del área de CIT, ciencia y tecnología. Eso está más abajo todavía. Voy a correr, ahí está matemáticas, está comunicación, está inglés, está, miren cómo me salto ya, hasta la página más o menos 28 leo todo, pero a partir de ahí ya me puedo saltar, y me voy, si soy de CIT, me voy más abajo, hasta más o menos ya debo conocer en qué página más o menos está en las 170, 180 páginas. Esto, por ejemplo, es resolver problemas de forma, movimiento y localización, es matemáticas. ¿No? Es matemáticas, seguimos con matemáticas. A ver, esto ya, acá está. Ya, acá empieza ya con ciencia y tecnología. Vamos a entrar desde el inicio. A ver, acá está el enfoque, alfabetización científica. Indagación y alfabetización científica es el enfoque de CIT. A ver, de la situación, ya esto es matemática. A partir de acá. Ahí está, competencia de resolver problemas, bueno, eso también sigue matemáticas. Acá está, área de ciencia y tecnología. ¿Y de dónde saqué ese estándar de la competencia explica? Entonces voy a ir a esa competencia. Competencia, indaga, eso no. Estamos en indaga. Estoy buscando, explica. Indaga, explica. Acá está la competencia explica. Y sus 2 capacidades, ¿no es cierto? Que está dentro, acá vamos a entrar en el estándar. De acá. Me concentro en el 6 y el 7. En estos 2. Y como he dicho, es 1er grado, entonces estoy en el ciclo 6. Acá. Si ustedes leen, denme una lectura rápida. Si ustedes leen, eso mismo está acá. Está en el ejemplo que les estoy mostrando. Es lo mismo.
Está ahí. Eso no es recomendable cambiarlo, no es recomendable, aunque sí pues, es posible, pero no es recomendable, porque es un estándar. Si tú lo cambias, por ejemplo, dices, como en primer año mis alumnos van, ojo, se sobreentiende que esto deben dominar más o menos los alumnos que egresan de segundo grado. El de primero puede estar con algunos datos. Como mi alumno de primero y segundo grado, voy a trabajar con ellos el campo eléctrico. Profe, eso se hace en quinto año de secundaria con física. Allá fuiste ya, porque ese concepto que tú tienes es antiguo y por lo tanto ya estás en desventaja para prueba única nacional. Ahora, física, química, no se lleva solamente química en tercero y física en quinto grado, no, se lleva desde inicial inclusive, primaria y por lo tanto secundaria. Entonces, no vayan a decir que esos problemas, no sé, quizás a ustedes les ha atormentado de ecuaciones dimensionales, lo de electricidad, lo de estática, equilibrio, todas esas cosas, campo eléctrico solo se haga en quinto año, se hace desde antes. Miren ahí está pues el campo eléctrico. Entonces yo puedo decir, profesor, ¿cómo? Si yo estoy con esa idea, eso se hacía en quinto, profe, en segundo grado, en primer grado no hacen eso, en primero hacen anatomía, hacen, por ejemplo, partes del cuerpo, los tejidos, los órganos, los sistemas, las funciones. Hacemos algo de ecosistemas, hablar del equilibrio del ecosistema, la parte biótica, la parte abiótica, etcétera. Y campo eléctrico, profe, eso en quinto, ¿cómo voy a hacer? Lo saco, lo borro y lo pongo otra cosa. Eso no está bien. Porque el joven, recuerden que este estándar es a nivel nacional. Si en Lima, por ejemplo, el profesor no lo quitó y acá sí lo quitamos, entonces nuestros jóvenes de acá estarían en desventaja porque el joven de Lima ya está tocando ese tema. No será de manera profunda, pero por lo menos está entrando de una manera introductoria, exploratoria al fenómeno del campo eléctrico. Entonces, estaríamos, en vez a simple vista sería, profe, estoy más bien beneficiando a mis alumnos para no enseñarles estas cuestiones difíciles que se hacen en quinto, más bien estaríamos perjudicando. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, no recomiendo sacar esas cosas. Ojo. Mira, ¿qué dice? Explica, con base en evidencia, con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre el campo eléctrico con la estructura del átomo. La estructura del átomo, profe, está loco, estructura del átomo, protón, neutrón, electrón, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, subniveles, niveles, orbitales, spin, todo eso, profe, se hace en tercero. Equivocación. Estás mal. Ya estás un poco, mire, yo estoy hablando como ejemplo nomás, no estoy diciendo que todos ustedes son de CIT, pero en las demás áreas más o menos pasa lo mismo. Entonces, cambiemos de chip cognitivo, ¿correcto? Eso, ahora se habla de áreas, no se habla de disciplinas, de asignaturas. Entonces, ahí. Después, otra relación, la energía con el trabajo o el movimiento. Profe, el trabajo se hace en quinto, ¿no es cierto? O se hacía, pues. Si tú sigues pensando que ahora también se debe hacer en quinto, ya fuiste. ¿No es cierto? Las funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, la selección natural, los flujos de materia y energía. Ojo, miren, la situación significativa hablaba de esto, pues, del calentamiento global. ¿Y por qué hay calentamiento global? Porque en nuestra atmósfera se está aumentando el nivel de concentración de CO2, o sea, anhídrido carbónico. ¿Y eso qué es? Es ese tema, pues. Es flujos de materia y energía, el flujo del CO2. Eso. Entonces, miren, ojo, por eso, ¿por qué se ha elegido este estándar y por qué esa competencia? Porque está en la situación significativa, me ha permitido definir eso. No he empezado por acá, profe, yo voy a hacer esta competencia y voy a hacer este estándar, y después recién tomo la situación significativa. No. Primero empieza la situación significativa y después recién vienen las competencias y el estándar. ¿Y por qué algunos están con rojo, o sea, y están sombreados con rojo y otros están sombreados con, o no están sombreados con rojo, ¿no es cierto? No tienen color rojo. ¿Por qué? Porque no voy a trabajar a través de esta
de esta experiencia de aprendizaje todos estos temas. Y además, campo eléctrico no está mucho, este tema de campo eléctrico no va a estar mucho en esta situación, que me permita responder todas estas preguntas, que me permita todos estos retos. No, en este caso no me va a permitir, entonces no lo sombreo, no lo voy a trabajar. Esté ahí, porque mi alumno y yo debo saber que en algún momento voy a tocar ese tema, ¿no es cierto? Trabajo, tampoco. Lo que está es flujos de materia, flujo de materia y energía en la Tierra. El flujo, por ejemplo, en este caso, del CO2. El CO2 es un aspecto muy importante. Y también la parte de argumentación, su posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones sociocientíficas. Entonces, eso en síntesis, mi estándar, si yo quiero, lo pongo así, y la parte que voy a trabajar lo pongo otro colorcito, o si no, le saco todo esto, lo borro, ¿no es cierto? Lo borro todo esto y mi estándar sería esa partita. Me falta todavía borrar. Sería eso, mi estándar. Pero no recomiendo. Es mejor ponerlo todo y para saber qué cosas voy a trabajar, mejor lo pongo otro color, lo pongo negrita, lo distingo, ¿no? Para que se diferencie de los demás casos. Entonces, no es recomendable hacer esto, sino yo prefiero trabajar de esta manera. A eso voy. Entonces, es necesario, colegas, que conozcan esto, de tal manera que vean esa secuencia. Primero, el reto a través de una situación significativa. Y en base a las preguntas y a la situación que se ha planteado, escojo yo mi estándar y mi competencia para mi área. Para mi área. Si es de matemáticas, de matemáticas. Si es de comunicación, el de comunicación. Si es de arte, el de arte. Pero en este caso, si yo soy de CIT, el de CIT. ¿Ok? Y después voy destacando, voy identificando, seleccionando las partes que voy a trabajar a través de esta experiencia de aprendizaje, pero que forma parte de todo el estándar, que es el ciclo 6 para esta competencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, volvamos acá. Observen acá. Miren, ¿desde cuándo parte esta competencia? Parte del ciclo 3. ¿Y qué se trabaja en el ciclo 1 y 2, que es inicial, hasta los 5 años? Dice, este nivel tiene como base el nivel de la competencia 2 de la competencia indaga. Entonces, para inicial ya no trabajan esto explica, sino trabajan indaga, que es lo mismo. Pero como nosotros estamos en secundaria, agarramos el sexto y el séptimo ciclo, ¿correcto? Entonces, eso es básico. Ya, ahora, ¿qué continuamos? Ahora vamos a ver a una pregunta, ya vamos a iniciar con una pregunta. A ver, lean, colegas, la pregunta. A ver, van a ustedes leer la pregunta. De acuerdo, dice a la normativa vigente, una evidencia de aprendizaje viene a ser una producción y o actuación realizada por un estudiante que permite interpretar e identificar qué ha aprendido, ¿cierto? Al nivel de logro de la competencia alcanzado y cómo aprendió. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones o situaciones refleja el recojo de una evidencia de aprendizaje? A ver, léanlo, colegas, por favor, un minuto para que ustedes lo puedan analizar y lo pueden por el chat de la sala mandar algunas respuestas acerca de qué alternativa podría acomodarse a esta situación. A ver, voy a ver esto. Quizás estoy hablando para mí solo, si estamos 16 participantes y nadie ha escrito todavía en el chat, así que léanlo y pueden escribir en el chat a las respuestas que ustedes consideren, sin temor a equivocarse. El que no se equivoca no aprende. El que se equivoca sí aprende.
Ya, a ver, tengo algún problema, creo que no veo acá, sí. Aquí un profesor dice la D, la C, otro profesor dice la C. Ya, vamos a ver. Como siempre, ¿no? Lo que recomiendo, la manera como deben proceder. Empiezan a leer generalmente la A y ya pueden identificar si puede ser la respuesta o no puede ser la respuesta. Y de acuerdo a eso vamos coloreando. La roja porque ya la descartamos automáticamente. La amarilla que es posiblemente puede ser la alternativa o la respuesta correcta. Y la verde que es la respuesta correcta, cuando estamos seguros. A. O vale de nuevo el enunciado del ítem. De acuerdo con la normativa vigente, una evidencia de aprendizaje viene a ser una producción o actuación realizada por un estudiante que permite interpretar e identificar qué ha aprendido, el nivel de logro de la competencia alcanzado y cómo aprendió. Al respecto, ¿cuál de las siguientes situaciones refleja el recojo de una evidencia de aprendizaje? A. El docente le pregunta al estudiante si comprendió el experimento mostrado en la TV. A ver, con esto más o menos me da a entender de que el estudiante ha visto un programa de televisión de Aprendo en Casa y preguntarle si comprendió o no comprendió el experimento mostrado en la TV. Ya habla de un experimento, pero en el enunciado no nos dice nada de eso, o no nos hacen referencia también a eso. Entonces, ahí por ahí, más, no, de repente no es la respuesta, ¿no es cierto? Vamos a marcar con amarillo, pero yo lo marcaría de repente hasta con rojo. Vamos a ver, ya, con amarillo. A ver, ¿por qué? Porque habla de experimento. Y ahí no nos dice, ni siquiera nos dice el área, ¿no? El área tampoco. Entonces, vamos a ver después. B. El docente registra la asistencia del estudiante a la clase de ciencia y tecnología. A ver, miren, o sea, la evidencia podría ser que ¿cuántos alumnos han asistido a mis clases? Es decir, por ejemplo, de 20 estudiantes que hayan asistido 15, y eso sería una evidencia de aprendizaje. Ya, esto sí, automáticamente de rojo. De rojo, ¿por qué? Porque esa es una evidencia administrativa, es una evidencia, como les digo, claro que es evidencia, ¿no? Pero no es de aprendizaje, es una evidencia administrativa para después, de repente, cuando un papá viene a conversar conmigo, le diga, digamos, el papá de Walter Altamirano viene y le diga, pues, si papá me dice, ¿por qué está jalado mi hijo? ¿O por qué tiene problemas? Porque diré, pues que mire, mi registro de asistencia, no ha asistido a tales clases, y en esas clases hemos hecho trabajos, y por lo tanto no ha presentado sus trabajos, yo le he llamado a usted, le he intentado de comunicar, pero usted no me responde, etcétera. No sé, pero es administrativo. Nos estamos refiriendo a evidencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Ojo, acá estamos hablando de la evidencia de aprendizaje, no una evidencia administrativa. Eso es clave. Entonces, a ver, esto no debe marcar así, sino con rojo. A ver. ¿Qué pasó? Se me desapareció todo. Ahí está, ya. Entonces, la B es la que ya debería descartar automáticamente, porque es administrativa. Recuerden, la ACAPS, si nos está diciendo que la evidencia es esta, nos permite ver, interpretar qué ha aprendido el alumno, ¿no? Permite interpretar qué ha aprendido el alumno. Con la asistencia, ¿puedo evidenciar lo que ha aprendido el alumno? ¿Y qué es lo que está aprendiendo? ¿Es cómo llamar asistencia? No, lo que está aprendiendo es la competencia, la capacidad y si está alcanzando o no el estándar. Eso es lo que se debe aprender. Entonces, la registro de asistencia no es así. Pues. El nivel de logro. Me está diciendo acá que Walter Altamirano ha logrado un nivel de inicio en una competencia. Tampoco cuando llama asistencia, no. ¿Y cómo aprendió? Me está diciendo, por ejemplo, si quiero hacer cómo aprendió a clasificar, por ejemplo, ciertas semillas. ¿Me está diciendo este caso? Eso tampoco. Entonces, concéntrense ahí, ¿ya? A ver, la de la C.
el docente revisa que el estudiante haya copiado la clase en su cuaderno. A ver, a ver. Esto con rojo, amarillo o ya verde no puede ser. ¿Rojo o amarillo? Rojo. Rojo. ¿Por qué rojo? Miren, pues acá viene a ser una producción y actuación, es verdad. El copiado es un producto. ¿No es cierto? Copiado no puede ser. Claro. No Sí, puede. pero no garantiza que el estudiante haya logrado la competencia. Por supuesto, es una actuación, es una producción, sí, pero no está basado en una evidencia de aprendizaje. Entonces, no me permite ver, interpretar, identificar qué aprendió. ¿Qué ha aprendido cuando copia? Ahora ha copiado de repente todo lo que he dicho, todo lo que he dicho con las comas y todo, bueno, pero eso no es mi criterio, pues eso no es aprendizaje. O sea, es verdad, es necesario, ¿no? Pero no en mi área, de repente, que pueda yo tener. Además, no le manifesta al alumno, ¿no? Entonces, esto también de rojo, ¿correcto? Ahora, el docente le solicita al estudiante la resolución del reto planteado en la clase. Cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué eran los retos? Volvemos acá al ejemplo, ¿eh? Volvemos acá. El reto generalmente se trabaja a través de preguntas, aunque también acá habla del reto, ¿ya? Pero más está acá referido al producto. Acá habla del reto. Entonces, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el calentamiento global y pérdida de la biodiversidad? ¿Me va a permitir explorar lo que el alumno ha aprendido? ¿El nivel de logro de la competencia como aprendió, etcétera? A ver, sí o no. Sí es posible. ¿Ok? Ok, ya. Pero entonces, ¿cuál de las dos sería la respuesta? ¿La A o la D y por qué? La B y la C ya no pueden ser, ¿no? La A y la D que lo he marcado, pero yo les dije antes y el inicio que la A más se va hacia rojo. Ahora de repente me estoy equivocando, ¿no es cierto? El docente le pregunta, la A estoy volviendo a leer, el docente le pregunta al estudiante si comprendió el experimento mostrado en la televisión. Si, por ejemplo, sí comprendí, profesor, te puede dar Walter Altamirano, ¿has comprendido el experimento que has visto en la televisión ayer? Sí, profesor, he comprendido. O sea, le pregunta al estudiante si comprendió el experimento. No, profe, no comprendí. Y ahí quedó. ¿No es cierto? Quedó ahí. ¿Me ha permitido interpretar e identificar lo que ha aprendido Walter? ¿El nivel de logro de competencia alcanzado? Tampoco. Debería ¿No es ser. cierto? Faltaría hacer algunas cosas. Sí está bien que le pregunte. Entonces, después, ¿por qué no comprendiste? ¿Qué dificultad tuviste? A ver, explícame qué es lo que has entendido, de qué trató el experimento, etcétera, etcétera. Si yo le pregunto, ¿comprendiste o no comprendiste? Me puede decir sí, o me puede decir no. Entonces, falta detallar acá. Entonces, más se está refiriendo al reto, ¿no es cierto? El reto sí me va a permitir identificar, interpretar lo que el estudiante ha aprendido y el nivel de logro que ha alcanzado con respecto a una competencia. Entonces, esta sería la respuesta a la A. ¿Ok? Ya, vamos. Entonces, la D. A ver. Claro, la D, la C, la D es la respuesta. ¿Ya? Ok. Entonces, eso sería el número 2. Pero antes de pasar a la pregunta número 2, voy a pasar a esta presentación, al primer punto. Justo nos habla sobre eso. Pasos para analizar la evidencia. Lo que les he dicho, colegas, he entrado a la 649. He entrado a un ejemplo de una experiencia de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, eso lo he hecho porque ustedes deben identificar cómo se debe analizar la evidencia, ¿ok? O sea, no es cuestión de decir si lo ha hecho o no lo ha hecho. Si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ahí nada más. No, esto de las evidencias y su análisis para tomar decisiones rebasa esas dos opciones, sino que debe ser más profundo. 1. Analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para evaluar el aprendizaje.
Analizar los criterios, pero ¿de qué criterios me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los criterios de evaluación. ¿Y los criterios de evaluación de dónde salen? Vamos a regresar al ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Los criterios de evaluación me van a permitir, eso voy a explicar más ratito, me van a permitir ver cómo el alumno está aprendiendo. Los criterios salen de esto, del estándar. ¿Ya? Y es lo que más o menos me va a dar parámetro para poder evaluar las evidencias. Entonces, analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para evaluar el aprendizaje. O sea, tengo criterios de evaluación que nacen del estándar y en base a eso determino la evidencia que el alumno debe hacer o debe actuar. ¿No es cierto? Debe producir o debe actuar. Es actuación o desempeño. Presentar una carta, cantar una canción, o declamar una poesía, o de repente presentar un tríptico, o presentar una tabla de frecuencias, o presentar conclusiones, o argumentar de repente por qué Pizarro, digamos, se atrevió a venir a América del Sur, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Primero, ¿qué evidencias necesitamos pedir al estudiante? De tal manera que esas evidencias me permiten ver si cumplen o no cumplen los criterios. Les hablé la vez pasada, colegas, y repito, que al alumno le pongan el criterio que de repente, si la evidencia es, escribe una carta a su mamá, porque comunicándole que se ha desaprobado en un área, por ejemplo, ¿no? Eso es la evidencia. Entonces, si en el criterio le pone, por ejemplo, ¿no? En el criterio le pone, respeta los signos de puntuación, en el criterio. Si le pongo eso, el alumno debe presentar una carta también, de tal manera que cuide esas cosas. Si no le pongo eso, entonces el alumno no va a cuidar eso. De repente se concentra en el mensaje, se concentra en las partes de la carta, destinatario, fecha, cuerpo, introducción, etcétera. No soy de comunicación. Entonces, eso determina el criterio y es en función a las evidencias. Entonces, yo no le podría calificar la puntuación si no le he puesto en el criterio. Si no está en el criterio, no le puedo calificar. Eso sería desleal hacia el estudiante, porque el estudiante sabe que eso no le va a calificar. Y además hemos dicho que los criterios de evaluación se comunican antes a los estudiantes, no después, sino antes. De acuerdo a eso, el alumno hace las evidencias, cuidando esos criterios. Eso es lo primero. 2. Las evidencias pueden ser una o varias. Ojo. En el ejemplo que les he mostrado es un tríptico. A mayor número, más pruebas del nivel de desarrollo de las competencias. ¿Ya? Entonces, primero los criterios, después la evidencia, que pueden ser una o más. Tercer paso, determinar evidencias pertinentes, acordes con los criterios establecidos y acordados. Ahí está, miren. ¿Eh? La evidencia debe estar de acuerdo al criterio establecido, comunicado, aquí dice acordados, pero ¿quiénes acordaron estos criterios de evaluación? El alumno y el profesor. El profesor puede ser que lo haya determinado, pero eso comunica al alumno. Inclusive debe ser acordado, ¿no? Pero eso es, lo básico es que el alumno debe saber estos criterios antes de que presente su evidencia. En base a esos criterios, el alumno hace su evidencia. Produce, por ejemplo, escribe la carta y lo presenta al profesor. Y la parte 4, es importante someter las evidencias, así como su correspondencia con los criterios. Correspondencia, otra vez, colegas, ¿eh? Correspondencia con los criterios de evaluación. Al análisis público de los estudiantes, los colegas y la comunidad. Es necesario hacer este análisis en público. Y para eso se hace, ¿en qué momento o cómo se llamaría esto? Retroalimentación. Y si, además de la retroalimentación, o sea, ver cómo han hecho los estudiantes sus evidencias, qué dificultades han tenido, qué logros han logrado realizar, también podría ser un reforzamiento, ¿no? En base a, de repente, necesitan aprender algo y les refuerzo. Entonces, eso debe ser público, ¿ok? Debemos acostumbrar al alumno de que lo que produce debe ser sometido a juicio público. A juicio público en una clase, por ejemplo, Zoom, Meet.
De tal manera que el alumno, cuando le digan estos son las dificultades que has tenido, o que él mismo detecte esas dificultades, entonces no se sienta mal, porque sus demás compañeros, ¿qué le van a decir? No. El alumno debe aprender a compartir lo que produce. Todos, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, eso es básico para poder hacer a lo que tenemos hoy en día en este escenario remoto o también cuando volvamos a la presencialidad. Y hay un punto que se llama las analíticas del aprendizaje. No sé si ustedes han escuchado del semáforo, o sea, un semáforo, no sé, el mapa de calor. El mapa de calor para analizar evidencias y sacar conclusiones. A eso vamos a entrar después, ¿ya? Entonces, volvemos acá al ejemplo. Entonces, una vez que tenemos las estándares o el estándar, hago las evidencias. Las evidencias deben presentar conclusiones sobre la importancia de la conservación de la diversidad. Y las actuaciones, el alumno, ¿qué va a hacer? Va a leer sobre la sostenibilidad de los ecosistemas, va a reconocer las causas y consecuencias del calentamiento global y va a escribir conclusiones sobre la información obtenida de la conservación de la biodiversidad. Entonces, esta evidencia y estas actuaciones el alumno debe conocerlo. Y acaba con los criterios. Debe explicar con base científica los flujos de la materia y energía en la Tierra. Y aquí podría mostrar citas, ¿no es cierto? Y debe argumentar. O sea, estas dos cosas, cuando el alumno redacte sus conclusiones, ojo, colegas, miren, estoy sombreando. El alumno, para redactar las conclusiones sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, debe tomar en cuenta, para hacer esa evidencia, estas dos cosas. Entonces, el profesor no le va a revisar ortografía, no le va a decir, oye, te ha faltado puntuación, ¿cómo es posible que escribas educación sin tilde? ¿Cómo es posible que escribas tildación con S, etcétera? Porque no está en los criterios de evaluación. ¿Correcto? No está, entonces el alumno no va a tener cuidado en eso. Si lo sabe, bien, pero si no lo sabe, no. Pero se sobreentiende que ya debe tener un nivel de manejo de las signos de puntuación, ¿no? Pero en este caso no va a ser evaluado por el profesor, sino el profesor va a ver si lo que concluye está basado en evidencias científicas. Por ejemplo, ¿no? Que el CO2, por ejemplo, al almacenarse con mayor cantidad en la atmósfera, retiene por más tiempo el calor y aumenta la temperatura. Y esto es dicho en tal libro, esto es dicho por tal persona, por tal científico. Más o menos así. ¿Correcto? Entonces, como conclusión. Entonces, eso es muy importante, colegas. Por eso lo que estoy diciendo acerca de la importancia del criterio de evaluación. Y más abajo ya vienen las actividades, ¿no? Actividad 1, en este caso se ha tomado 3 actividades, pero ya son cuestiones, la actividad se da con preguntas para que el alumno pueda responder y con información teórica. Por ejemplo, habla sobre el efecto invernadero, habla sobre la deforestación, habla sobre la utilización de fertilizantes en la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy básico para poder analizar, colegas. Ahora bien, volviendo a la segunda pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta. Segunda pregunta del cuestionario. En la evaluación diagnóstica de ciencia y tecnología, se les pidió a los estudiantes que vamos a marcar acá la respuesta en la anterior pregunta, la D. En la evaluación diagnóstica de ciencia y tecnología, se les pidió a los estudiantes que, a partir de una situación experimental sobre los cambios de estado de la materia, describan la ley de conservación de la materia y energía. Las evidencias enviadas por los estudiantes mostraron que, ojo, esto es muy importante, las evidencias enviadas por los estudiantes mostraron que cumplieron con el reto asignado, pues argumentaron correctamente sus respuestas. Acá, esta palabrita, yo lo voy a subrayar y le voy a poner rojita. Argumentaron. ¿Ya? Argumentaron. ¿Ok? Muy bien.
Esta parte de análisis de la evidencia corresponde con la, ojo, y acá lo que les decía, profe, pero yo no soy de CIT, que yo no sé qué competencias hay en CIT, pero eres de matemáticas o eres de comunicación y lo que quiero transmitir acá es que debes conocer, lo que les he dicho más antes, que debes conocer tus competencias y qué significa cada una de ellas y qué estándares de aprendizaje se exige para cada una de ellas. Si no lo sabes, estás en dificultades y no vas a poder responder este tipo de preguntas. Y yo estoy seguro que va a venir este tipo de preguntas en la prueba única nacional del 18 de julio de este año. Entonces, profe, yo no sé, pues a ver, tendrá que explicarme cuántas evidencias hay. 3. ¿Tendrá que explicarme cada una de ellas? No, ahorita todavía no, porque no son de CIT. Sino yo lo que quiero que vean es la lógica y lo que ustedes deben conocer. A ver, vamos a ver, ¿ya? Pero analizando las cosas podemos llegar a la respuesta. Vamos a ver. A ver, la aplicación de los criterios de evaluación de la competencia diseña. A ver, diseña. Diseña, ¿qué es diseñar? Diseñar es, digamos, a ver, voy a diseñar un huerto en mi terreno para sembrar vegetales, un biohuerto, digamos. A ver, diseño un experimento para los cambios del estado de la materia. Por ejemplo, hago calentar agua, lo pongo a un tubo, el agua pasa a estado de vapor y después se enfría y otra vez pasa al estado líquido. Un experimento. Es diseñar. Voy a diseñar, por ejemplo, habrán pensado, por ejemplo, Tomás Alva Edison hizo diseñar un foco o un aparato que permita, utilizando la energía eléctrica, a producir energía luminosa para las noches, ¿no es cierto? Para las casas y las calles. Entonces, diseña. Y cuando acá nos dicen argumenta, ¿estaría diseñando? Ahora, aunque acá habla de experimento. ¿Profesora? Sí, está bien. Tienes la competencia que explica. Ahí ya la profesora está dando la respuesta. ¿Es de CIT usted, profesora? Sí, maestro. Está con ventaja entonces con los que no son. Ya, pero está bien, la respuesta correcta es explica. Pero vamos a ir por qué, ¿ya? ¿Por qué no es diseña? Yo estoy tratando de llegar a ustedes, colegas, al tema de que deben conocer sus competencias y deben saber qué es diseñar para como competencia en su área. Si es de matemáticas, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad y le pone una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿estaría desarrollando esa competencia? No, pues, porque el de cantidad, si bien es cierto, va a aplicar conocimientos de eso, pero más está trabajando eso de probabilidad e incertidumbre, estadística, esa competencia que es... Cantidad sería porcentajes. Claro que sí, porcentajes, pero cuando tú le pones como tabla de frecuencias ya, es más que todo referido a la... Depende del tema, o sea, depende de cómo lo planteas, ¿no? Dependiendo de eso. Ok, sí está bien, profesora. Ahora, diseña no, entonces lo marco de rojo. Para eso, pero ¿qué tengo que saber? Tengo que saber qué es la competencia diseña dentro de mi área. ¿Ok? Y ustedes, cada una de sus competencias. Juicio crítico. Acá, a ver, acá también, si soy, por ejemplo, un profesor que de repente no he leído los últimos documentos, antes sí había esta competencia, juicio crítico, y me confundiría, ahora no existe para esta área, ¿no es cierto? Entonces no existe para esta área, entonces esta sí es roja. Pero para eso, ¿qué debo saber? Debo saber mis competencias, pues. Si no, no va a poder saber, no va a poder definir que no voy a poder, un ratito, a ver, no voy a poder eliminar esta alternativa, pues si no sé, oye, pero ¿cómo sé si esto es una competencia o no? Pues no es, para eso debo conocer. Después la C, aplicación de los criterios de evaluación de indaga. Indaga quiere decir buscar información, hacerse preguntas y después buscar respuestas a esas preguntas. Y cuando yo doy respuestas a ciertas preguntas, estoy planteando hipótesis y después tengo que comprobar esas hipótesis, diseño un experimento y después saco conclusiones. Aquí me habla de situación experimental, ¿eh?
Aquí me habla de situación experimental, pero acá me está diciendo que argumentan correctamente sus respuestas. ¿De qué? Sobre los cambios de estado de la materia. Describan la ley de conservación de la materia y energía. Entonces, no es indaga. Pero para eso, vuelvo a repetir, tengo que conocer mi competencia. Ya. Entonces, la respuesta, como la profesora ya lo dijo, es de la D. ¿No es cierto? La D, la respuesta, te explica, porque aquí están argumentando correctamente sus respuestas frente a los cambios de estado de la materia. Y aquí dice describir, otra palabra clave. Dos palabras claves en realidad. Yo no voy a indagar describiendo. La manzana es color verde, tiene forma de una esfera. ¿Qué más? Tiene sabor dulce. Si lo parto, después observo que se oscurece, es rico y generalmente da en nuestra zona. O sea, se adapta a nuestra zona. Eso es describir. ¿Y con eso qué estoy indagando? No estoy indagando nada. Entonces, es explicación. Describir es explicar. ¿Para qué describes? Para explicar algo. ¿Para qué argumentas? Para explicar algo. Entonces, ahí tienen que ustedes, pero para eso, vuelvo a repetir, colegas, tienen que conocer sus competencias y sus capacidades. Y para eso, ¿qué documento deben leer? Hemos dicho, ¿no es cierto? Vuelvo a entrar. Tienen que leer ese documento, la 649, la programación curricular de educación secundaria de 259 páginas. Entonces, terminarán leer los 259 páginas hasta el 18 de julio, o de repente 5 días antes. No necesitan leer todo. Ya hemos dicho que tienen que saber seleccionar de un documento grande qué cosas leer. Y acá es fácil, ¿no? Yo voy a solamente leer una parte general y después me concentro en mi área. Soy de matemática, matemática. Soy de arte, de arte. Soy de educación física, lo de educación física. ¿Ok? El problema de primaria sí es, el de primaria sí es más complejo. El programa curricular de estudio de educación primaria es que el problema es que un profesor de primaria enseña todas las áreas de su sección. Y por lo tanto tiene que leer todo el documento, debe conocer todo el documento. En cambio nosotros estamos algo beneficiados con esto, no necesitamos conocer todo el documento. La primera parte que son algo de 24 páginas y después dirigirme a mi área. Y nada más. ¿Ok? Ya. Continuemos con estamos en el segundo, sí, justamente en el segundo para poder establecer. Pasemos al tercero. A ver. Otra vez, miren, Otra vez, miren. Competencia indaga. Va a venir así en tu especialidad, de tu competencia, de tu área. Entonces, si no conozco eso en mi competencia, voy a estar en problemas. El resultado de la evaluación diagnóstica de un estudiante en ciencia y tecnología mostró que en la competencia de indaga, el estudiante realiza correctamente los procedimientos de una actividad experimental. Mira, el estudiante realiza correctamente los procedimientos de una actividad experimental que han sido indicados paso a paso en una guía de práctica. Ustedes recordarán lo que han hecho en secundaria y en la universidad también, en el pedagógico, porque han llevado algunos cursos de ciencias naturales, ecosistemas, etcétera. Y cuando un profesor hace un experimento, da una guía. Materiales, tales materiales vas a usar. Montaje, debes armar el montaje de esta manera. Procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3. Y aquí nos está diciendo que en esta experimentación el alumno está realizando correctamente los procedimientos de una actividad experimental que han sido indicados paso a paso en una guía de práctica y que puede formular conclusiones con base a los datos recogidos. O sea, esto es lo que el profesor ha recogido. ¿Está bien? Vuelvo a leer. El resultado de la evaluación diagnóstica de un estudiante en CIT mostró que en la competencia de indaga, el estudiante realiza correctamente los procedimientos de una actividad experimental que han sido indicados paso a paso en una guía de práctica
y que puede formular conclusiones con base en los datos recogidos. ¿Ya? A ver. Veamos. Esta evidencia muestra que el estudiante se encuentra ubicado en el, seleccione una. ¿Ok? Nivel de inicio, nivel logrado, nivel destacado, nivel de proceso. Nivel destacado no, porque estamos con alumnos de primero a quinto. Nivel destacado es de poesía. Perdón, ¿dónde estoy? Me ha llevado arriba. Ya, acá estoy. Nivel destacado no puede ser. Además, ya, ¿por qué no nivel destacado? No, le voy a explicar después esto, ¿ya? Pero para eso vayamos a la estándar, ¿ok? Vamos a volver al documento. ¿Cuál es? A ver, ya me perdí. Este es, ya. Más o menos página, ¿qué dije? Página 180, ¿no es cierto? Y nos vamos a indaga. Que antes hemos visto explica. Ahora indaga. O sea, deben conocer esa parte. A ver, ¿dónde estamos? Página 43 nomás. Bueno, puedo ir con esto, creo. Así, 171. Me voy ahí, resuelve problemas. A ver, esto es resuelve problemas de gestión, datos e incertidumbre. Seguimos en matemáticas. ¿Está? Aquí está, colegas. Acá está CIT. Área de ciencia y tecnología. Hay una breve descripción y me voy a ir a indaga. El enfoque es de indagación y la orientación científica que les dije antes. Me voy a ir al otro. A ver, competencias, enfoques que ostentan el desarrollo de las competencias en el área de ciencia y tecnología. Indagar y orientación científica, les dije, ¿no es cierto? Y acá está, indaga. Lean eso. O sea, el profesor, para responder esa pregunta, debe conocer bien qué significa esa competencia. Y el profesor de matemáticas debe saber muy bien sus competencias. Dice, el estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través de procedimientos propios de la ciencia. Uno de ellos es la experimentación, ¿no es cierto? El método científico. Reflexionando acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes como la curiosidad, asombro, escepticismo, entre otros. A ver, con el ejemplo que le estoy dando. El resultado de la evaluación diagnóstica de un estudiante en CIT mostró que en la competencia de indaga, el estudiante realiza correctamente los procedimientos de una actividad experimental. Mira, realiza correctamente los procedimientos. Paso 1 lo hizo bien, el montaje lo hicieron bien, paso 2 también bien, eligieron bien los materiales, ¿no? Y además han formulado conclusiones en base a los datos recogidos. Con eso cumplen la descripción de esta competencia de manera, vamos a decirlo así, destacada, lograda en proceso o en inicio. Acá, vamos a ver, a través de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando, al hacer conclusiones, sí ha reflexionado de lo que sabe, aunque no nos dice de cómo ha llegado a saberlo. Ahora, a través de procedimientos propios de la ciencia, ¿no es cierto? Y acá dice construye su conocimiento. ¿Correcto? Entonces, eso todavía, vamos, todavía no, acá están los pasos del método científico. Problema, formulación de hipótesis, experimentación y todo ello. Vamos a ver acá. Concentrémonos en estos dos puntos. ¿No es cierto? En estas dos partes. Y volvemos acá. No nos dice de qué tema. Pero acá dice, indaga en la última, vamos a ver, ¿ya? Indaga a partir de preguntas y plantear hipótesis con base en conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el plan de observaciones o experimentos. Ojo, ¿ha elaborado sus experimentos o le han dado elaborado? Le han dado, está en proceso. Así es, correcto, profesora. Le han dado, o sea, estuviera en nivel logrado,
Usted, profe, pero se ha planteado conclusiones. Está muy bien, pero ha seguido un proceso ya dado. Y la idea es cuando un alumno está en una competencia, en este caso, de lo que hemos hablado, construye, dice ahí, ¿no? Construye conocimientos. Entonces tendría que él mismo plantearse los pasos. Entonces decirle, a ver, vamos a hacer un experimento de cambios de estado físico de la materia. Queremos saber cómo cambia el estado líquido en estado gaseoso o vapor. Y diseña un experimento. Ya está, la consigna está dada. Y si el alumno hace o inventa, elige los materiales, inventa una secuencia de pasos para lograr esa consigna, entonces ahí sí estaría en un nivel logrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante conocer esta. Uno, el estándar, y el otro, la definición de la competencia. Eso es básico. Entonces, evidentemente no está en inicio, porque sí ha seguido los pasos y ha elaborado conclusiones, ha formulado conclusiones con base en los datos recogidos. Tampoco está en un nivel destacado, ¿no? Pero el nivel de proceso, pero claro, el nivel de proceso estaría, por las razones que ya les he mencionado. Entonces, la respuesta sería la D, en nivel de proceso. ¿Pero por qué? Por esta parte. Realiza correctamente los procedimientos de una actividad experimental que han sido indicados paso a paso en una guía de práctica. Profe, yo no soy de CIT, pero tienes que conocer pues tus competencias y tus estándares. Y te va a venir preguntas así en el examen. Si no conoces y no analizas bien el enunciado, conociendo tus competencias y sus definiciones y todos los estándares que cada una de ellas tiene, entonces vas a estar en cierta desventaja. ¿Ok? Entonces, colegas, eso es básico para poder trabajar. Volvemos a nuestra presentación. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Vamos a ver sobre las analíticas del aprendizaje. O sea, ya tenemos la evidencia, ¿no es cierto? Ya el alumno sabe hacer las conclusiones, pero ha seguido un proceso de una guía de práctica, paso a paso, lo ha hecho correctamente y ha obtenido conclusiones o ha formulado conclusiones. Dice, la analítica de aprendizaje es una técnica para analizar las evidencias. Consiste, dice, en analizar la evidencia en un proceso secuencial, lo que nos ayuda a sistematizar visualmente los resultados. Acá vamos a llegar al tema de mapa de calor, que recién hace poco se está dando, aunque algo ya tenemos referencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Primero, definir. ¿Pero qué vamos a definir? Después, recolectar. ¿Pero qué vamos a recolectar? Después, analizar y visualizar. ¿Qué vamos a visualizar y analizar? Y después actuar. ¿Pero sobre qué vamos a actuar? Entonces, es muy importante por eso. Pero esto tiene que ver con esto de acá. Analicen este punto. Tómenle una foto y tiene relación con esto. ¿Ya? Vamos a entrar a cada uno de ellos. Primero, he dicho, definir. Después, recolectar. Después, analizar. Y después, actuar. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí está más o menos en los temas, qué cosas hacemos con definir, qué hacemos con recolectar, qué hacemos con analizar y visualizar y qué hacemos con actuar. Definir consiste en identificar qué va a aprender el estudiante. Por eso les había dicho que analicen esto. ¿Y qué va a aprender los estudiantes? Son los propósitos. Y el alumno no va a aprender, ojo, acá vuelvo, ahí. Voy a volver al ejemplo acá. El alumno no va a aprender a saber qué es un campo eléctrico. Acá. No, mi intención no es que sepa qué es un campo eléctrico y cómo es la estructura del átomo. Eso no es mi intención. Mi intención es que explique con base en evidencia, con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre estos elementos. Esa es mi intención. Y para ello agarro el tema de campo eléctrico y estructura del átomo. La energía con el trabajo. Esos son medios ya que me van a permitir lograr esto de acá arriba y esto de acá abajo. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que deben definir, deben saber cuál va a ser, ¿no? Va a definir el propósito. Consiste en identificar qué va a aprender. Ese es el propósito. Ojo, el propósito, vuelvo a repetir,
Si siguen pensando que el propósito es que el alumno aprenda a resolver ecuaciones de primer grado por el método de igualación, error, están en desventaja. Si dicen que el propósito de su aprendizaje es que el alumno aprenda a escribir una carta, error. O las partes de una carta, error. Eso no es el objetivo. El objetivo, el propósito es las competencias, las capacidades, los estándares y los enfoques transversales. Ahí está. Aunque me faltó hablar de estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que el alumno debe aprender, no el contenido. No me importa si aprende Bhaskara. Muchos, por ejemplo, el teorema de Bhaskara para resolver problemas de ecuaciones cuadráticas completas, ¿no es cierto? Eso saben los matemáticos. Uno de comunicación ahorita, por ejemplo, un profesor de comunicación ha llevado ese tema cuando estaba en secundaria, pero ¿se recordará algo? Yo lo recuerdo algo porque algo domino matemáticas, ¿no? Y el profesor de matemáticas lo domina, de hecho. Pero si no le ha servido al profesor, ya no se acuerda. Entonces, no puedes poner como objetivo, como propósito, que aprendan a resolver problemas de ese tipo. No. Mi objetivo no es, mi propósito no es que el alumno aprenda a saber qué sucede con el CO2 al producirse calentamiento global. No, ese no es, que sepa qué es CO2, qué es el concepto de calentamiento global, por qué se produce, no es mi objetivo, no es mi propósito. Mi propósito es el estándar, la competencia, las capacidades y los desempeños. En función a ellos se elaboran los criterios. Otra vez vuelvo a eso. ¿Ya? Varias veces estamos repitiendo, ya ustedes no deben confundirse en eso. Los criterios se elaboran en función a esos 4 aspectos, al estándar principalmente. Después de definir qué cosa van a aprender nuestros estudiantes, tenemos que recolectar información, pues, recoger información. Si se dan cuenta, aquí está el concepto de evaluación formativa. Junten las 4 cosas y tienen el concepto de evaluación formativa. Recolectar consiste en recoger la información de la evidencia aplicando instrumentos de evaluación. Recuerda que estos han sido diseñados considerando los criterios formulados. Ojo, otra relación. Los instrumentos de evaluación nacen de los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación nacen de los estándares de aprendizaje y los desempeños. ¿Ok? Entonces, recolectamos a través de un instrumento de evaluación, que puede ser una rúbrica. Profe, a ver si le pregunto, y hay muchos profesores hemos hecho eso, hoy día es evaluación. Pregunta número 1, resuelve este problema. Pregunta número 2, ¿qué es calentamiento global? Pregunta número 3, escribe una carta dirigida a tu mamá pidiéndole permiso para que viajes de promoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacíamos antes. Ahora no, los instrumentos son rúbricas, son lista de cotejo, principalmente, colegas, rúbricas, que vamos a ver más rato. Después de definir y recolectar la información, ¿no?, en función a los criterios de evaluación y a través de instrumentos de evaluación, hacemos un análisis y visualización de resultados. Consiste en organizar los resultados obtenidos en un registro e ir analizándolos empleando los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Ojo, otra vez, miren, estamos volviendo otra vez a los puntos. Consiste en analizar los resultados obtenidos en un registro e ir analizándolos, empleando los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Con eso vamos a saber en qué nivel de logro está el estudiante, en inicio, en proceso o en logrado. Los resultados pueden ser visualizados en los denominados mapas de calor. Ahí está lo que les mencionaba. Vamos a ver ahorita qué son los mapas de calor. Actuar, principalmente actuar, o sea, tomar decisiones, ¿no es cierto? Se refiere a tomar decisiones en función de los resultados obtenidos, de tal forma que se les brinde retroalimentación a los estudiantes y se apliquen acciones de reforzamiento si son necesarias. ¿Ya? Entonces, es muy básico, colegas, tener en cuenta estos 4 pasos para ver lo que es la evaluación formativa y el análisis de las evidencias. Muy importante para poder trabajar adecuadamente. Y aquí están los mapas de calor. Ya habrán visto ustedes. Y inclusive hay un aplicativo virtual para trabajar esto.
Dice, los mapas de calor son instrumentos empleados en las denominadas analíticas de aprendizaje, lo que estamos diciendo. Bien, y desde 2018, no es, esto es pronto, no es antiguo. Santiago dice, afirma que permite organizar los datos de manera visual, agrupando a los estudiantes según el nivel de desarrollo del aprendizaje, considerando las siguientes categorías. En inicio, lo colorean con rojo, en proceso, que lo colorean en amarillo, y lo que han deslogrado en verde. Pero ojo acá, observen, colegas, el cuadro de la derecha, inferior derecha. Si te has dado cuenta, las columnas son los criterios de evaluación. Y arriba va basado en una competencia. En este caso lo han puesto indaga, mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y de ahí cada columna es un criterio. El alumno Juan Rodríguez, en el criterio 1, está con verde. ¿Qué significa eso? Que ha logrado, que está en un nivel de logro en base a esa competencia y ese criterio. Ese mismo alumno en el criterio 2 está en amarillo, que está en proceso. Y el criterio 3 está en proceso. El alumno Andrés Pérez, en el criterio 1 está en proceso. En el criterio 2 está en logrado. Y el criterio 3 está en inicio. Roberto Quispe está en el criterio 1 en proceso, en el criterio 2 logrado y en el criterio 3 en proceso. Y Lucía García está en criterio 1 en inicio, en criterio 2 logrado y en criterio 3 en nivel de inicio. ¿Quién necesita más ayuda? ¿Cuál de los tres? A ver si me responden. Rojo. Rojo, maestro. ¿Quién? Lucía. ¿Quién necesita? Lucía puede ser, claro, pero en los criterios 1 y 3. Andrés. Andrés también, ¿no es cierto? Aunque en el criterio 2 la mayoría sí, mira, ahora, eso es un análisis, mira, acá hay que analizar horizontalmente y hay que analizar verticalmente. El análisis horizontal me va a permitir ver alumno por alumno cómo están. O sea, alumno A, alumno B, alumno C, o alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, hasta la cantidad de alumnos que tengo. ¿Correcto? Eso es un análisis horizontal. Por eso, de eso estoy diciendo que Lucía García podría necesitar mayor apoyo, mayor retroalimentación y de repente mayor reforzamiento en el tema que se ha trabajado, en el proceso que se ha trabajado. ¿Ok? Ese es el análisis horizontal. El que tiene menos, de repente, menos ayuda va a requerir es Juan Rodríguez, de repente, ¿no? Que tiene verde y amarillos, no tiene ningún rojo. Eso es un análisis horizontal. Pero el análisis vertical me va a permitir obtener datos criterio por criterio. Y acá puedo darme cuenta que qué criterio es el que más debo trabajar, los 4, o con todo el salón. Criterio 1, 2 o 3. 3. 3. Ya, correcto, sí, puede ser porque hay 2 amarillos y 2 rojos. También el criterio 1, posiblemente, pero el criterio 2 son los que están más avanzados, los chicos, los estudiantes. Entonces, ese análisis vertical me va a permitir saber cómo está el nivel de logro criterio por criterio. Y de acuerdo a eso saco mi promedio, pues mi calificación, ¿no? Pero eso vamos a hacer después. Lo importante no es la calificación, no es poner A, B, AD o C. No es poner 20, 19, 18, 05, 10, 15, 14, no. Eso no es eso es solamente para comunicar resultados. Claro que vamos a valorar, ¿no? Vamos a ver en qué nivel de logro está. Pero en base a esos niveles de logro tenemos que diseñar estrategias de retroalimentación o de reforzamiento, si es posible. Entonces, en el criterio 3 debo dar retroalimentación y hasta de repente reforzamiento a todos los alumnos, no solo a Lucía, sino a todos los alumnos, a Juan, a Andrés, a Roberto, a Lucía, a todos. ¿Correcto? Entonces, eso es otro aspecto muy importante. Aquí se puede ver la atención diferenciada y de repente hasta individualizada de los estudiantes, de acuerdo a los resultados. ¿Ok? Entonces, colegas, esto es básico. Esta es una manera de trabajar, de sacar o registrar las evidencias, registrar los resultados y sacar algunas conclusiones. Y de repente también hacer algunos informes descriptivos
a los papás de los estudiantes. Ponerle A no es suficiente, hay que describir por qué le estamos poniendo A, ¿no? Acá en el problema 5 hay algo que les va a gustar. Vamos a ver con referencia a esto, con el ejercicio 5. Estamos en la 3. Vamos con la 4. A ver, con la 4. Los docentes de ciencia y tecnología analizaron los resultados de la evaluación diagnóstica. En ellos, algunos estudiantes dijeron que la nube de Internet se encuentra ubicada en la atmósfera. Ojo, ¿eh? La nube de Internet. Pon en la nube esa información, o ahora toda la información está en la nube. Y los alumnos han dicho que la nube de Internet se encuentra ubicada en la atmósfera. ¿Y en qué parte de la atmósfera está? La nube de Internet. A ver. Es raro, ¿no? Esto ya, no necesito ser especialista para esto, no necesariamente. Ya, pero ojo, hay que ver eso, ¿ya? A ver, vamos a ver. Mire, al respecto, estos estudiantes requieren, o seleccione una, dice, ¿no? Ojo, ¿eh? Mire, vuelvo a repetir. Los docentes de ciencia y tecnología analizaron los resultados de la evaluación diagnóstica. En ellos, algunos estudiantes dijeron que la nube de Internet se encuentra ubicada en la atmósfera. Supongo que ha habido alguna situación significativa referida a la nube de Internet. Por ejemplo, el OneDrive es una nube. El Drive de Google es otra nube. El Dropbox es otra nube, ¿no es cierto? Es donde se almacena, tú puedes tener almacenamiento. Por ejemplo, en Drive tienes hasta 15 gigas. Para almacenar basta con tener una cuenta Gmail. Entonces tú puedes guardar ahí. Entonces pierdes tu computadora, no se pierde tu información. Vas a otra máquina, entras a tu cuenta de Gmail, entras a tu Drive y recuperas toda tu información. O te compras otra computadora, instalas o entras a tu cuenta Gmail y entras a todo. Si lo has guardado en esa nube. Ahora, si lo has guardado en tu computadora disco duro, de hecho ya no vas a recuperar esa información. ¿No es cierto? Ya. Pero ellos han dicho que la nube de Internet se encuentra ubicada en la atmósfera. No nos dice qué grado es, no nos hablan sobre eso. Selecciono, tiene que desaprobar el curso. ¿Eso con qué color lo marco? Rojo. Claro, no voy a decir, pues, estos brutos, ¿cómo van a decir que la nube de Internet es lo mismo que las nubes que están en la atmósfera? ¿No es cierto? Eso no es la idea, no va con el enfoque por competencias, no es aprobar, desaprobar, nada de eso. Eso no es el enfoque. Puede seguir con aprendizajes más complejos. Wow. A ver, puede seguir con más, o sea, quiere decir que para que sigan con aprendizajes más complejos, lo que han dicho, o sea, deberíamos decir que lo que han dicho es correcto, pues, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que no es así, pues, que la nube de Internet no se encuentra en la atmósfera. Entonces, ¿cómo vas a darle conocimientos más complejos, aprendizajes más complejos? Miren, ¿cómo? Miren, a través de una sola respuesta, ¿cómo vamos decidiendo? No le puedo dar yo aprendizajes más complejos a eso. Pues. Algún problema tienen los alumnos. Lo han relacionado la palabra nube con la palabra nube que está en el otro lado. Nube de Internet y nube de atmósfera. Y creen que es lo mismo, ¿no? Y ahí está la nube de Internet. Entonces, no podemos seguir pues, con aprendizajes más complejos si tienen esa duda, si tienen esa confusión en lo que son términos entre nube de Internet y nube que está en la atmósfera, ¿no? Porque las nubes están en la atmósfera, pues, ¿no? Entonces, no puede ser menos rojo que el anterior, pero rojo de todas maneras, ¿no? Requieren estudiar en ejemplos concretos. A ver, ya puede ser, ¿no? Profesora, ¿alguien quiere participar? Ya. Dejemos eso, pasamos al otro. Deben aprobar el curso. Igualito, si he descartado la primera porque debe desaprobar el curso, también descarto pues, el último, ¿no es cierto? Por más que la respuesta sea correcta, eso no es la manera de manejar una evidencia. Esa es la evidencia, pero no es una manera adecuada. Que digan que la nube de Internet se encuentra en la atmósfera, entonces es una evidencia. Pueden haberlo hecho a través de un texto escrito y que han presentado al profesor. O han respondido a una pregunta de una evaluación. Entonces, para aprobar y desaprobar. ¿Pueden seguir con aprendizajes más complejos? Sí, pero no es correcto lo que han dicho. Hay una confusión entre dos términos, nube pero de Internet y nube de atmósfera. Entonces, el alumno requiere estudiar ejemplos concretos.
le diré, a ver. Por ejemplo, dirán ustedes, a ver, cuando tienes una cuenta de Hotmail, un correo de Hotmail, tendrías que saber que ahí tienes el OneDrive, ¿no es cierto? O decir, a ver, la nube, veamos, salgamos afuera y veamos una nube. ¿Ustedes creen que esa nube guarda algo? ¿O qué guarda? Dirán gotitas de agua. O dirán agua, profesor, en estado de vapor. ¿Y la nube de internet qué contiene? Me puede preguntar. ¿Contendrá aguas, gotitas de agua o agua en vapor? La nube de internet, le preguntas, ¿no? Entonces podría decir, ahí le pones duda. Entonces tendrían que averiguar de qué guarda la nube, qué cosa hay en la nube de internet. Y sabemos que en la nube de internet hay información, pues. Y eso es diferente a la que la nube en la atmósfera contiene, pues, que no tiene información en bytes, sino contiene gotitas de agua en estado de vapor, que después pasan al estado líquido y se producen las lluvias, ¿no? Entonces requieren estudiar ejemplos más concretos. Esto sería la respuesta. Y la última pregunta, observen acá. Miren, nos da una evidencia. Dice, la evidencia de aprendizaje de un estudiante fue la siguiente. Ya, léanlo por favor. Si no leen, si no lo están viendo bien, me avisan. Lo voy a agrandar un poquito más. Ya, vamos a hablar ahora, ¿ya? Dice, explica científicamente, el profesor le da una pregunta. ¿Por qué mantener una distancia física de más de 1 metro con las personas es eficaz para evitar la propagación del coronavirus? Colegas, en la prueba, y quizás en las pruebas anteriores, no he visto, no he analizado, pero en la del 18 de julio les va a dar preguntas así, mostrándole una foto, una imagen de una evidencia presentada por un estudiante. Y de acuerdo a eso les va a hacer preguntas. Eso ya es de antemano. Ya, vamos. Y el alumno responde, las personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos 5 días antes de mostrar síntomas. Ojo, las personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos 5 días antes de mostrar síntomas. Ya analizando, ¿responde a la pregunta? No responde a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué mantener una distancia física de más de 1 metro con las personas es eficaz para evitar la propagación del coronavirus? Y el alumno en primer término responde, las personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos 5 días antes de mostrar los síntomas. No responde la pregunta directamente, vamos a ver más abajito. La distancia límite, ¿cómo? La distancia limita el número de individuos con lo que un infectado tiene contacto y a los que potencialmente puede contagiar, aún antes de darse cuenta de que tiene el virus. Ahí sí algo responde, ¿no es cierto? La pregunta, ¿por qué mantener una distancia física de más de 1 metro con las personas es eficaz para evitar la propagación del coronavirus? Listo. A ver. Y acá abajito, por si acaso sufrimos de la vista, no hemos leído bien, nos dan una transcripción. La pregunta, explicar científicamente por qué mantener una distancia física de más de 1 metro con las personas es eficaz para evitar la propagación del coronavirus. A ver, léanlo y si corresponde o no como ustedes han leído. A ver, analícenlo. Sí, la primera parte que decía las personas pueden transmitir el coronavirus desde al menos 5 días antes de mostrar síntomas, sí hemos visto y habíamos dicho que no responde casi directamente a la pregunta, ¿no? Y la segunda parte, la distancia limita el número
número de individuos con los que un infectado tiene contacto. La distancia limita el número de individuos con los que un infectado tiene contacto. Claro, a mayor distancia tendrá pues menos personas con las que un infectado puede tener contacto, ¿no? Pero, y a lo que potencialmente puede contagiar, aún antes de darse cuenta de que tiene el virus, o sea, puede ser asintomático. Responde a la pregunta, ¿por qué mantener una distancia física de más de 1 metro con las personas es eficaz para evitar la propagación del coronavirus? Y veamos, a ver. Luego de analizarla, el docente escribió al estudiante la siguiente conclusión descriptiva. Lean eso, colegas. Lean esa, lo que le dice la conclusión descriptiva del docente ante el alumno que contestó así. Ya, a ver, vamos a ver, ¿qué le dice el profesor en su conclusión descriptiva? Logras explicar que la distancia disminuye el número de posibles riesgos para contraer el COVID-19, así como estar lejos de las personas previene el riesgo de contagio. Eso voy a poner de un color, ¿ya? Rojito, digamos. Rojito no quiere decir que está mal, no, sino estoy diferenciando. Para después lo voy a explicar y ustedes ya quizás estén dándose cuenta de por qué estoy haciendo eso. ¿No es cierto? Y también logras señalar que hay personas que antes de presentar síntomas pueden transmitir la enfermedad. También rojo, ¿no? El mismo color de la inicial. También esa parte. Sin embargo, dice, ¿no es cierto? No logras brindar una explicación científica que relacione la fuerza del estornudo al expulsar virus desde una persona enferma, que a veces llega a más de 1 metro, con la característica del peso del virus y con la vía del contagio. Es decir, la persona enferma estornuda y expulsa los virus a cierta distancia. Luego, por el peso de estos virus, caen y no se quedan flotando. Así debe explicar el alumno, ¿no? Por ello es necesario estar lejos, al menos a 1 metro de distancia para evitar inhalarlos. Me pongo verde, ¿ya? Uy, me pongo verdecito, color verde la letra. La letra. Un poquito más oscuro. Listo, esa es la conclusión descriptiva del profesor. Uno de los colegas del profesor le comentó que era necesario modificar la conclusión de la siguiente forma. Seleccione una. Se debe añadir el avance, se debe añadir la dificultad, se debe añadir la nota final, se debe añadir la recomendación. A ver, escriban por el chat, lean un poco y escriban por el chat qué podrían poner. Voy a volver a la conclusión descriptiva del profesor. Un poquito menos para que se muestre también las alternativas. Ya, ahí está. A ver, ¿hay avance? ¿El profesor da avance? ¿Sí o no? Lo que avanzó el alumno le da, yo podría decir que sí, por eso lo marqué con rojo, ¿no? Esto, lo de rojo es el avance, los logros del alumno, ¿ya? En función a la pregunta. Ojo, miren que no le da un avance de acá, del primer punto, ¿eh? De este punto. Las personas pueden transmitir el coronavirus de al menos 5 días antes de mostrar síntomas. Entonces no le da avance de esto porque es una respuesta que no está ligada a la pregunta. Más bien le hubiera puesto como dificultad. ¿No es cierto? Pero no la puso.
abajo no lo puso, con lo de verde. Entonces podría ser que agregue pues, dificultades, ¿no es cierto? Además, en tu primera parte, tu respuesta te desviaste de la pregunta. Respondiste algo que no está en relación con la distancia física entre las personas en el caso del contacto, podría decir. Entonces, ¿debería añadir dificultad? Puede ser, porque aquí mencionó algo, pero no le dijo nada acá el profesor sobre eso, ¿no? Sí, podría añadir dificultad, pero avance podría añadir, no sé, también. Añadir la nota final, esta sí, roja, ¿no es cierto? ¿Para qué una nota al final? Postdata o no sé, ¿para qué vas a poner? ¿Qué es lo que le falta a esta conclusión descriptiva? ¿Hay que añadir avance? ¿Hay que añadir dificultad? ¿O hay que añadir recomendación? ¿Habrá recomendación acá? Acá dice, no logras brindar una explicación. O sea, pareciera una recomendación, profesor. A ver, no. A ver, no, a ver, sí creo, a ver, vamos a analizar, ¿ya? Sin embargo, no logras brindar una implicación científica, le está afirmando. Le está afirmando que en su respuesta no ha brindado explicación científica que relacione la fuerza del estornudo, o sea, entre lo que es la fuerza con que sale el virus con su peso. Entonces, como el peso y esa fuerza tiene relación, el virus cae a un metro y medio, y cae al suelo. Por eso, a mayor distancia, entonces hay menos posibilidades de que te contagies. Le está afirmando. Sin embargo, no logras, te hubiera dicho, te sugiero, o hubieras de repente, ¿no? Hubieras brindado una explicación científica que acciona algo así de repente. O yo estoy entendiendo así, de repente me estoy equivocando, ¿no? Pero yo creo que está afirmando, no logra. Sin embargo, a ver, no, pues, a ver, tú has vuelto tarde, dices porque has tenido un accidente. Sin embargo, no tienes ni una herida, no tienes ningún rasguño, más bien estás medio mareado, puede decir una esposa a un esposo cuando llega tarde a su casa, ¿no? Entonces, está afirmando, no logras brindar una explicación científica que relaciona, y de hecho, no estás acá. Claro, implícitamente se puede tomar como una recomendación, pero el alumno lo entenderá como una recomendación. Eso es la pregunta, ¿no? Sí, implícitamente puede ser, o sea, al mismo tiempo que le estás dando las dificultades, le estarías dando la recomendación, es posible, entonces debes pues averiguar, deberías haber hecho así, algo así podrías decir. Sí, implícitamente puede ser, pero debe ser una conclusión descriptiva, debe ser explícita. No puede haber cuestiones implícitas. ¿Ok? Entonces, ya más o menos le avance, no, ya le ha dado avance y está bien. Dificultad sí podría haber añadido porque aquí del alumno dio una respuesta acá, ¿no? Esta, que no tiene nada que ver con la pregunta. O sea, se desvió, ¿no? 5 días antes de mostrar síntomas. O de repente como introducción lo hizo el alumno, ¿no? Vamos a, pero ya, no es tan tácito, no es tan evidente. Lo que sí falta con esta conclusión descriptiva, ojo, en función a la evidencia es esta. Esa es la evidencia. Entonces, así nos va a traer, y en el currículo nacional, no, en el currículo no. Claro, en el currículo nacional hay un ejemplo, inclusive con una imagen de una evidencia, creo que es una carta. Entonces, eso va a venir como pregunta en la evaluación. Entonces, toda conclusión descriptiva o la conclusión que debemos dar al estudiante en función a su nivel de logro debe contener avances, debe contener dificultades y debe contener recomendaciones. Y eso para mí es lo que le falta a esta pregunta. Aunque implícitamente, como dice la profesora, sí está. Si está diciendo que no ha logrado brindar una explicación científica, entonces la recomendación está ahí, pues, que debió dar o debe dar una explicación científica que relacione la fuerza del estornudo con el peso del virus. ¿Está bien? Entonces sí, está implícito, pero vuelvo a decir, debe ser explícito. El alumno lo debe entender y debe estar así. Por lo tanto, te recomiendo que quizás diseñes un experimento
o veas, averigües en tal libro, algo así, ¿no? Esta relación entre la fuerza del estornudo con el peso del virus. Por eso es que el virus cae al suelo. Si fuera más liviano, este se desparramaría o avanzaría más distancia y contagiaría a más personas. Entonces, la respuesta es, se debe añadir recomendación. No hay recomendación acá. Entonces, acá lo voy a poner con verde todo eso y esto sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, observen, este tipo de preguntas va a traer. ¿Y de dónde lo he sacado? Lo he sacado del curso de evaluación diagnóstica que está dando el Ministerio de Educación. ¿Cuántos de ustedes están inscritos y están llevando ese curso? Ojalá que algunos estén en su área, porque esto es del área de CIT, hay del área de comunicación, hay del área de matemática, hay del área de sociales y hay el del área de desarrollo personal. De esas 5 áreas hay. Lamentablemente no hay para educación física, no hay para arte, no hay para inglés, no hay para religión, ¿no? Pero para las 5 áreas sí hay. Entonces, colegas, eso es básico. Con esto y como resumen, finalizando ya la clase, lo que he querido decirles es de que deben conocer bien, 1, el currículo nacional y 2, este documento, la que les he mostrado, la programación curricular de educación secundaria. Debe ser como la Biblia de ustedes, junto con el currículo. Y ya viene después, hay otros documentos, por ejemplo, la 193, que te dice que es una evidencia, que es la evaluación diagnóstica, todo eso. Y lo que viene en Aprendo en Casa. Ya en Aprendo en Casa, colegas, ya han publicado bastante información. Hay sobre diversificación y planificación curricular. Eso deberían estar leyendo ustedes. Ya seguro lo tienen y deben analizarlo y leerlo. Son creo que 24 páginas que ustedes deben leer y darles unas 2 o 3 lecturas para poder trabajar adecuadamente. ¿Algún comentario o pregunta, colegas? Voy a dejar de compartir la pantalla. Estaríamos, Rufo, finalizando ya la sesión entonces por hoy día. Rufo no está. Colegas, seguro que ha salido un rato. Colegas, entonces, esperando que les haya servido, hay que leer bastante, hay que estudiar bastante y lean textos escritos, no vean videos, no vean, audios, sino lean textos escritos, porque la prueba viene en texto escrito y es amplio. En comprensión lectora va a venir textos de 1 o 2 páginas y no solamente uno, sino varios textos. Entonces, colegas, tienen que adquirir la capacidad para leer textos escritos. Bien, colegas, si no hay ningún comentario, estaríamos finalizando la sesión de hoy. La próxima semana, seguro, Rufo les va a comunicar lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Ok? Nos vemos, profesora Eusebia, Wilson, nos vemos, Richard, nos vemos, Hugo, nos vemos, profesora María, Pedro, nos vemos en otra oportunidad y gracias por haberme soportado estas 2 horas. Hasta luego, colegas.